Hola, buenos días. Soy la profesora Adriana Fermín y me da mucho gusto compartir con ustedes esta clase desde la ciudad de Monterrey. Vamos a ver un tema muy interesante como es el tema del peso. Aquí, por ejemplo, en estas imágenes tenemos que el peso es útil cuando queremos saber cuánto pesa un bebé, también cuando queremos comprar algunas frutas, algunas verduras en el mercado, vamos a tener la necesidad de conocer un poquito qué es el peso, cuáles son sus unidades, qué instrumento utilizamos para medirlo. Comenzamos entonces destacando la competencia y los aprendizajes esperados de esta clase. La competencia es aplicar el concepto de peso y sus unidades de medida con el fin de resolver problemas prácticos de la vida cotidiana. Dentro de los aprendizajes esperados tenemos: conoce el concepto de peso, refuerza sus unidades de medida, identifica instrumentos de medición para determinar el peso de diferentes objetos. Resuelve problemas que involucren medidas de peso y que se relacionen con la vida cotidiana. Bien, vamos a comenzar recordando que antes clasificábamos los objetos de acuerdo a su peso, como livianos, medianos, pesados. Por ejemplo, un objeto liviano puede ser la hoja, como aparece en pantalla. Un objeto mediano puede ser el libro de matemáticas y un objeto pesado puede ser un auto. Les dejo una actividad para que ustedes practiquen la clasificación que acabamos de recordar. En el caso del gusano, tienen que indicar si es liviano, mediano o pesado. ¿Cuál es el inciso correcto? Muy bien, la opción correcta es la A. El gusano es liviano. Vamos con el siguiente. La imagen que tenemos es de un elefante. Queremos saber si corresponde a liviano, mediano o pesado. Opción C, correcto, pesado. Por último, tenemos un perrito. Queremos saber si este perro corresponde a la clasificación de liviano, mediano o pesado. ¿Cuál es el inciso correcto? Muy bien, opción B, mediano. Continuamos entonces. En esta otra actividad también van a clasificar los siguientes objetos de acuerdo a su peso. Tenemos un avión, unas llaves, un zapato. A cada uno de esos objetos le corresponde una de las opciones de abajo. Les dejo unos minutos para que puedan responder y en un momento les comento la solución. Muy bien, el avión es pesado, las llaves son livianas y el zapato es de un peso mediano. Continuamos hablando entonces ahora de las unidades que normalmente utilizamos para el peso. El peso principalmente se representa del kilogramo. Es la unidad principal de medida para el peso. Luego veremos con detalle muchas de las unidades más pequeñas y más grandes del peso, pero eso será en una siguiente clase. En esta clase nos vamos a enfocar en el kilogramo y en el gramo. Podemos usar medio kilogramo, la mitad de un kilogramo o un cuarto o cualquiera de sus múltiplos para conocer el peso de diferentes objetos, de alimentos, etc. Ustedes han escuchado cuando van al supermercado con sus papás que comentan: voy a llevar medio kilo de manzanas o un cuarto de kilo de tomates. Entonces, esas son cantidades correspondientes al kilogramo, pero vamos a ver que también vamos a tener cantidades más pequeñas que el kilogramo. Y ese es el gramo. El gramo es entonces un submúltiplo del kilogramo, una unidad más pequeña que el kilogramo, y existe una relación o una equivalencia entre las dos. ¿Okay? Un kilogramo es igual a 1000 gramos. Entonces, si vamos al súper y decimos que queremos un kilogramo o un kilo de queso, es lo mismo que yo pida 1000 gramos de queso. Es decir, hablar de un kilogramo o hablar de 1000 gramos es exactamente lo mismo.
Veamos el siguiente ejemplo. Nos dicen, si Ana pesa 35 kilogramos, ¿cuántos gramos pesa? Para resolver este tipo de problemas en los que tenemos kilogramos y queremos pasar a gramos, lo que debemos hacer es multiplicar por 1000, porque 1000 es justamente la equivalencia entre estas dos unidades de peso. Lo que debemos hacer entonces es multiplicar 35 por 1000 y eso es igual a 35.000 gramos. Recuerden que multiplicar por 1000 es agregar ceros al número natural que tenemos delante. 35 por 1000 es 35 agregándole 3 ceros. Si tuviéramos números decimales, pues tendríamos que mover el punto decimal 3 lugares, pero por lo pronto con los números que estamos estudiando es solamente agregar 3 ceros al número que tenemos. Continuamos con la siguiente actividad para que ustedes practiquen sobre las unidades de medidas del peso. Nos dice, Marta compró 100 gramos de tomate, 300 gramos de zanahoria, 100 gramos de cebolla. En total, ¿cuántos gramos de verdura compró? Muy bien, aquí como todas las unidades estaban en gramos, podemos sumarlas sin ningún problema. Sumamos los 100 gramos de tomate, los 300 gramos de zanahoria y los 100 gramos de cebolla y eso nos da un total de 500 gramos. Les dejo esta otra actividad. Les preguntan, ¿cuál de los siguientes productos que se encuentran en esta imagen de abajo podemos comprar por gramos? Les aparece el pollo, la mantequilla, telas, tomate, leche, hilo y queso. ¿Cuál o cuáles pueden ser varios a la vez de estos productos podemos comprar por gramos? Muy bien, el pollo lo podemos comprar por gramos, también la mantequilla viene en presentaciones por gramos, las telas no, el tomate también lo podemos comprar por gramos, la leche no, estamos hablando de líquido, eso es otro tipo de unidades que veremos en la siguiente clase, que es el litro, el hilo tampoco y el queso también lo podemos comprar por gramos. Las respuestas correctas serían entonces pollo, mantequilla, tomate y queso. Ahora vamos a ver un poquito los instrumentos que se utilizan para medir el peso, que realmente es la masa lo que vamos a medir, pero nosotros a este nivel lo conocemos como el peso de los objetos. Uno de los instrumentos pues usados desde hace muchos años es la balanza. Todavía se encuentran muchas balanzas como la que se muestra en la imagen en algunos mercados de algunas ciudades y justamente estas balanzas eran graduadas en kilogramos, en gramos o en otras unidades de masa, de manera que podíamos colocar en un lado de la balanza, en un platillo de la balanza, el objeto, y en el otro lado colocábamos pequeñas pesas ya previamente calibradas, bien sea de kilos o de gramos, y así entonces podíamos balancear los dos platillos y saber cuántos gramos o cuántos kilogramos teníamos del otro lado. Los tipos de balanza que conocemos son la de platillos que le comentaba se usaban en antiguos mercados, la de resortes, también se logra todavía encontrar algunas de estas, pero la más utilizada actualmente son las balanzas electrónicas que pudieran, por ejemplo, ustedes ver en el área de verdura de un supermercado o en una carnicería van a encontrar estas balanzas electrónicas, colocan la pieza, el objeto sobre la plancha de la balanza y ella indica el peso exacto en kilogramos y gramos. Les voy a dejar un video para que puedan ver un ejercicio utilizando la balanza. Experimento para medir la masa de un objeto. En este caso vamos a considerar la esfera y la forma que lo vamos a hacer es
utilizando una balanza. Colocamos entonces el cuerpo a medir, en este caso la esfera, y tendríamos entonces que ir utilizando estas masas que tenemos aquí para poder equilibrar la balanza y así obtener la masa de la esfera. Vamos a colocar en primer lugar la de mayor masa, que es la 50, y vemos que no nos equilibra la balanza, se sobrepasa, por lo tanto vamos a colocar una más pequeña. Colocamos una de 25 y comenzamos a agregar más pequeña. 25 más 10 son 30, más 35, perdón, más 10 son 45 y aún no se equilibra la balanza. Ya no puedo agregar de 5 porque llegaríamos a 50 y ya vimos que sobrepasa. Tenemos entonces 25, 35, 45, vamos a colocar una de 1 gramo. Si colocamos esta de 1 gramo nos da un total de 46. Esperamos un momento y vemos cómo se equilibra la balanza. Tenemos entonces que la masa de nuestra esfera es de 46 gramos, lo comprobamos y vemos que es correcto. Muy bien, vimos en el video justamente lo que les comentaba cuando les explicaba la balanza de este tipo de platillos. Se colocan objetos ya con cierto peso y del otro lado lo que queramos medir y de esa manera vamos calculando hasta que encontremos el equilibrio de la balanza. Bien, en la siguiente actividad deben indicar cuántas pesas de medio kilogramo necesitamos para pesar 1 kilogramo. Correcto, lo que necesitamos van a ser 2 pesas de medio kilogramo. Con 2 pesas de medio kilogramo completamos entonces 1 kilogramo. Les dejo otra actividad. ¿Qué pesa más, un libro o un lápiz? Un libro es la opción correcta. ¿Quién pesa más, el niño o la niña? Observen bien la imagen y hacia dónde se dirige la flecha. Muy bien, la niña. En esta imagen observen bien cuánto pesan las naranjas. Muy bien, podemos decir que pesan medio kilo, que sería equivalente a 500 gramos. En esta actividad deben indicar si conocen el instrumento que se utiliza para medir el peso de las personas. ¿Saben cuál es su nombre? Muy bien, es la báscula. La báscula, también así como vimos las balanzas, existen diferentes tipos de básculas, van a variar en la escala y en la precisión. Vamos a tener básculas mecánicas y básculas electrónicas. Llegamos al final de nuestra clase en la que aprendimos qué era el peso, cuáles eran sus unidades, asimismo vimos algunos instrumentos de medición y vemos que todo este tema nos permite resolver problemas que se nos presentan en nuestra vida diaria. Soy la profesora Adriana Fermín desde la ciudad de Monterrey. Me dio muchísimo gusto compartir esta clase en línea con ustedes. Que tengan un excelente día.